Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, su programa confiable de enigmas, sucesos extraños, hechos que desafían la razón, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, historia heterodoxa y mucho más, además de reflexiones y espiritualidad, por supuesto. Esto va a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web los domingos por la noche, en Edenex.es, la radio del misterio en España. Desde España, en realidad, el amigo Alberto Guzmán. Siempre un fuerte abrazo para los que nos escuchan por esa vía. Y por supuesto, de ahí todo queda en Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal, vuestro canal. Si no están suscritos, pues háganlo. Además, he abierto ahora un nuevo canal, todavía está pequeñito, todavía está germinando, que se llama Recorridos por la Vida. Y en cada uno de los nuevos videos que ustedes vayan viendo en Misterio Infinito Perú, hay un enlace para que también se suscriban a Recorridos por la Vida. Muy bien, en esta ocasión, como en tantas otras, hay un invitado que está al otro lado de la línea. En este caso, tenemos a Giacomo Longato, Giacomo Renato Longato, que lo hemos tenido hace tiempo en el programa, hablándonos sobre la posibilidad de que mucho de lo que vemos en restos arqueológicos de la cultura inca y de otras no sea pues tan piedra natural, vamos a decirlo así, rocas naturales, sino más bien algún tipo de concreto antiguo o por ahí, digamos que haya habido una tecnología que ahora se nos escapa, aunque la ciencia también parece estarla reencontrando, nuevamente conociendo después de tantos siglos. ¿Qué tal, Giacomo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. ¿Cómo estás, estimado? Un gusto nuevamente estar acá en contacto con todos ustedes, con tu audiencia, y estamos aquí para compartir un granito de arena de algo que se ha venido investigando desde hace mucho tiempo y que viene a ser, como tú bien has dicho, este antiguo concreto, modernamente llamado geopolímero, que ya estaba en la memoria colectiva andina o tradición oral, y la gente lo toma a veces esto al pie de la letra, que no es así, porque es algo que viene de una memoria de mucho antes. Quizás yo pienso que es antes que los incas también. Entonces estamos hablando pues de unas plantas que podían ablandar las piedras. Entonces la gente asume que se frotan unas plantas, se pone un poco de agua, hacen un zumo, un extracto, lo echan sobre una piedra y esta comienza prácticamente a moldearse. No es así exactamente, no es así Ujú. exactamente, ¿no? Hace unos meses atrás pude conversar con el señor Marlon Grimaldo de Tarapoto y él me tuvo muy bien a enviarme unas muestras de su video en las cuales él estaba haciendo una ruta turística con amigos en unas motos y llegó a una localidad en las cuales le mostraron en un museo local como una joven señora le mostraba que con dos hierbas y la cáscara de plátano podían disolver una piedra, solamente una piedra de color negro que ya está en investigación, que se han identificado las hierbas y que realmente las hacían líquido, agarraban un pincel de cabellos humanos, y con eso hacían el ceramio, decoraban el ceramio, ya después era puesto al horno a calentar para que adquiera dureza. O sea que si existe eso, que es actual, que lo están en mis videos, y el señor Marlon García Grimaldo fue el que lo grabó todo y lo compartió a través de mi canal. Eso quiere decir pues que realmente hubo una antigua tecnología, en el buen sentido de la palabra, una antigua ciencia. Yo no estoy diciendo o aseverando, mi estimado amigo, que todas las piedras que están en el Cusco, todas son geopolímeros o un antiguo concreto. No, hay algunas que tienen venas en las cuales pues esas son piedras que han sido trabajadas, han sido pulidas, pero y si están pegadas a la fecha, no se pueden ni siquiera despegar, porque tengo de eso varias fotografías muy cercanas que prácticamente no,
diría yo, exagerando, tienen algunas, están pegadas en ningún tipo de mortero, argamasa o concreto, no se desconoce, pero las piedras están tan pegadas que realmente tienen menos de 1 milímetro o máximo 1 milímetro de tolerancia, sabiendo que el Cusco y la región andina han pasado grandes terremotos y se mantienen Ujú. pegados. Así es. Y hablando de Cusco, bueno, para empezar, la localidad a la que fue el señor Marlon es la localidad de Chasuta. Tengo el gusto de conocerla, yo estuve por ahí. Para los amigos que sigan el canal en YouTube, Misterio Infinito Perú, van a encontrar incluso algunos videos, no sobre ese tema en específico, sino sobre unos petroglifos muy singulares que buena parte del año quedan sumergidos en las aguas del río Guayaga, pero justamente cuando yo llegué por esas eh, coincidencias, no quiero llamarles casualidades, porque yo no creo en eso, pero de la vida, estaba el nivel bajo y se pudo ver, se pudo fotografiar y grabar, ¿no? Te muestran unas figuras como de unos hombrecitos con los brazos flexionados hacia el cielo y las piernas flexionadas hacia el suelo, unos motivos bastante comunes no solamente en la Amazonía ni en el Perú, sino en el mundo. Pero más allá de eso y de otras cuestiones interesantes ahí en Chasuta, como también las urnas funerarias que fueron encontradas en plena plaza de armas, debajo de eso ahí en Chasuta, unas cosas que sería bueno darme un salto por allá, lo más probable es que lo haga. Ahorita hay un tema que está todavía fresquito, todavía está humeante, caliente, y es esta aceptación que ha habido en Cusco, por eso lo mencionaba, de la existencia que ha sido evidenciada por medios técnicos, ¿no? De chincanas. O sea, todos los que nos interesan estos temas y también, por supuesto, los arqueólogos, saben lo que es una chincana, ¿no? Que básicamente en quechua significa algo así como laberinto y es estas entradas que uno ve en determinados lugares, como por ejemplo en Sacsayhuaman, en la famosa zona X, también en otros más, y esas leyendas que hay, que al parecer no son tan leyendas, de que esto recorrería el subsuelo de Cusco y otros lugares, y que habría sido protagonista ya sea digamos, del contacto entre un lugar con otro, o también de escenas cuando llegan los españoles y tienen pues que procurar una huida acelerada, ¿no? Entre otras cosas que se hablan de las chincanas. ¿Qué nos puedes opinar de esto, amigo Giacomo? Que creo que Bueno, también el haber igualmente, desarrollado esto tiene que ver con esta tecnología, ¿no? altamente posible, yo no lo puedo descartar. Eso quiere decir que, como tú bien has dicho, estas chincanas o laberintos recorrerían desde Sacsayhuamán hasta el Coricancha, desde el Coricancha hasta Sacsayhuamán, con algunos anexos que irían a antiguos palacios incas. Entre ellos está lo que era realmente ahora actualmente la Catedral de Cusco y otros más, como inclusive el Palacio de Sinchirroca, el que llaman Sinchirroca, donde está la calle Hatun Rumiyoj, donde se alberga pues nuestra querida, la piedra más famosa del Perú, la piedra de los 12 ángulos. Entonces, Ujú, una de las cosas que se ha conversado siempre, basado en esta, que está descrito por cronistas, que inclusive Humboldt, Alexander von Humboldt, que investigó, estuvo viajando por el Perú, llegó al Cusco, en sus memorias él escribe que un cusqueño, le comienza a hablar con un intérprete, le dice que existen chincanas y que estaban en tal lugar. O sea, era conocido y era respetado. Pongámonos un momento a pensar que el templo de Coricancha, cuando uno ingresa a la iglesia de Santo Domingo, hay una maqueta del templo de Coricancha. Es decir, la maqueta, hay muros, hay una construcción. Eso quiere decir que la entrada estaba al aire libre, porque actualmente nuestras iglesias, templos, lugares sagrados, todos tienen rejas, puertas, seguros y candados. Antes no. Antes la gente tenía que hacer un pago a la tierra, un despacho, pedir permiso a la madre tierra, a la Pachamama, para poder ingresar con una actitud sincera, noble, a estos templos. O eran invitados seguramente para hacer sus distintos ceremoniales en distintas épocas del año. Entonces, si existieron estas grutas o fracturas geológicas en las cuales sí se conoce por Ingemet y otros que han hecho escaneos de la plaza principal o la plaza de armas de Cusco, que hay una fractura geológica. Es altamente posible que esta fractura geológica hayan sido trabajadas y ampliadas con la capacidad y el tipo de herramientas que tenían para poder pulir y suavizar las rocas y las piedras y hacer así de forma natural túneles. Entonces, no podemos descartarlo a priori. Y una vez que toda esta información se ha hecho conocida,
según yo tengo entendido, a finales los años 80, Ujú, vino a explorar por otros motivos la zona de Cusco, Nazca, el señor Ansel Pirrambla, que es de Barcelona, es un escritor explorador que tiene mucha data sobre sus hombros, así como también regresó, pidió permiso al abad del convento de Santo Domingo, en ese entonces no me acuerdo el apellido, y este le dijo, si usted me trae una autorización del presidente de la República, yo le puedo dejar ingresar a estos lugares que él conocía que existían. No era que exploraban constantemente, estaba sellado por un pórtico, abajo hay una cripta, esto está debajo de la nave central, digamos así, de la misma iglesia de Santo Domingo, y hay una cripta cristiana, luego hay una entrada, ¿no? Y toda esa parte había sido reforzada porque había habido el terremoto de 1950 que prácticamente eh, destruyó casi todo Cusco, quedando las estructuras megalíticas a pie hasta la fecha. Entonces, ¿qué sucede? Que el señor Ansel Pirrambla, ya con el grupo expedicionario Bojic Rus y con grupo de arqueólogos, ¿no? Entre ellos de Cusco y otros, pudieron hacer un escaneo, ingresar a la cripta, poder excavar, ¿no? Y él lo que vio en los años 80 era de que había un túnel. Cuando se proyectó la luz, vio un túnel con los mismos tipos que él piensa que son de piedra diorita, que son medias verduzcas, similares a las que están acá atrás, que están en el pasaje Hatun Rumiyop, con costado de la piedra de 12 ángulos, medias verduzcas durísimas, ¿no? Tanto como el granito, que había un túnel que se extendía. Pero eso eso lo vio parcialmente porque había un muro de ladrillos que había sido construido y que no estaba en los años 80, si no me equivoco, sino que había sido puesto en ese tiempo, en los 80 y los 90, ya cuando él fue el 2000 al 2002 que estuvo haciendo investigaciones, vio que había una pared. Entonces eso imposibilitaba mucho la exploración. Sin embargo, se sacaron todas las bancas, los asientos forman parte de la actividad religiosa católica de la Iglesia de Santo Domingo, donde se sientan los feligreses y comenzaron a peinar o a pasar ya una forma más metódica utilizando la tecnología no invasiva como es el GPR o Ground Penetrating Radar. Entonces, con eso logró ver lo que está debajo de Santo Domingo, que originalmente era la, el templo del Coricancha, ¿no? Sabemos Cori es oro, cancha, espacio abierto y todo. Ya están las famosas planchas de oro y otras historias que se tejen y que se han dicho por los cronistas, historiadores a través de los siglos. Entonces, hay un video que él recientemente ha subido una biblioteca Arús en Barcelona. Yo he tenido oportunidad de estar en contacto con el señor Rambla y también hacer una entrevista, está en mi canal, y en ese sentido él muestra ese ingreso a un túnel recto que estaría nada más debajo de la calle. Hay una pequeña calle frente a la entrada de la iglesia de Santo Domingo, es una calle media peatonal, toda empedrada con estas piedras, adoquines de piedra, ¿no? La antigua realmente. Al frente hay una vereda y hay una parte de una berma con flores, un jardín y después hay una calle con diversos negocios de todo tipo y hay un templo también antiguo, una construcción inca. Entonces, la entrada está allí y él la mostró con lo que viene a ser lo que ha podido captar las imágenes de Ground Penetrating Radar y es un túnel recto, es un túnel recto. Entonces, esto es algo, y él tiene, según me dijo, más de este tipo de trabajos que se ha hecho. Entonces, fue la persona que realmente primero habló sobre esto y después logró tener, como te puedo decir, toda la información que pudo captar con GPR porque estuvieron una buena temporada haciendo excavaciones, encontraron decenas de cuerpos que habían sido enterrados allí y que todo cerámico y otros que realmente tenían que ser clasificados por el Instituto Nacional de Cultura y su personal en un momento dado. Entonces, ujú, él, tengo entendido que también trabajó con un arqueólogo local, no recuerdo el nombre, ya fallecido el señor, creo que se llamaba Ítalo,
pero no me acuerdo de su nombre, de su apellido. Entonces, y otras personas más, ¿no? Que están siempre relacionadas, gente que está siempre relacionada con la excavación arqueológica. Entonces, ¿qué significa que fue el primero en logró ver todo esto? Ahora he visto la noticia también, recientemente, de una pareja de arqueólogos cusqueños en las cuales han estado ubicando lo que viene a ser en la zona detrás de la Chincana, zona de Rodadero y otros. Han pasado también en GPR y dicen haber encontrado también la entrada y que me imagino van a ser o están haciendo los trámites para hacer las excavaciones posibles, ¿no? Entonces, esto es algo real, esto es algo que está identificado, esto es algo que se conoce y no sabemos, pues, hasta que se abra, qué van a poder encontrar o si está inundado, lleno de agua o en otras formas también ha podido ser otro tipo de depósitos, quién sabe de qué reliquias. Yo no creo que todo sea oro, yo no creo que todo, sino que también pueden haber quipus, pueden haber restos humanos, quién sabe, ya un poco de especulación en eso, pero las chincanas son reales, mi estimado amigo. Sí, Las chincanas incluso son quién reales. sabe si pueda estar ahí, digamos, la evidencia de algo que todos sospechan, de algo que yo creo que es real, que es una antigua escritura inca, quién sabe, ¿no? Porque tanto se habla que también habían registros de la historia del Tahuantinsuyo, pero obviamente era una escritura que ahora desconocemos porque era de élite, ¿no? O sea, solamente las castas sacerdotales, el inca y su familia la conocían, y por eso es que no la encontramos. Algunos hablan de los tocapus también y todo esto, pero bueno. Es, como digo, lanzar una idea, nunca mejor dicho, al aire, pero sería muy interesante. Ahora, este, no sé si es que también han realizado algún estudio en la zona conocida como X, la zona X que está más arriba de Sacsayhuama, porque cuando yo estuve por ahí hace algunos años con un buen amigo, nos sorprendió la cantidad de grietas que hay en las paredes, en el terreno. Oficialmente creo que eso lo tomo como una cantera, pero cuando tú ingresas, yo en este tiempo estaba más flaco, ¿no? Logré entrar por una de las estas como aparentes fracturas naturales. Yo recuerdo que dentro había evidencia de tallado, o sea, había como si fuera una pequeña banqueta. Entonces uno dice, esto o ha sido un espacio ceremonial, o yo qué sé lo que haya sido, pero tan natural no es, o ha sido natural en origen, pero trabajado con posterioridad. Entonces, cantera, cantera no me parecía, y por eso yo no sé si por ahí que han realizado algún estudio en esa zona que incluso no se permite así nomás entrar, ahora último, creo. Bueno, exactamente, tienes razón, antes era más fácil. Y lo que te puedo decir es de que ese tipo de cortes en piedra son realmente impresionantes. A sabiendas de que existían los mejores cinceles, las mejores aleaciones, cinceles de bronce y cobre, ¿no? Que utilizaron piedras de granito, de orita y algunas de matita que son difíciles de conseguir por la información que he podido investigar, ¿no? Y que han hecho todo eso a base de un golpeteo, ¿no? Y luego agua y arena de río para pulirlo y que quede así, porque tenían todo el tiempo del mundo para hacer todo eso. Entonces, realmente el Imperio Inca batió los récords realmente en construcción, porque solamente en 90 años, 92, 96 años, de vigencia que tenía, ¿no? Y aunque haya heredado de los Wari que ya habían desaparecido, de los Tiahuanaco, que habían desaparecido 3 siglos antes, que es lo que todos apuntan, debido a que la arquitectura de Tiahuanaco y Pumapunco es impresionante, ¿no? En ese vacío realmente de tiempo, hablan que ellos lo han hecho. Ahora bien, si uno ingresa a la Cueva de la Luna, allí en la zona de Amaru Machay, ¿no? Amaru Marcahuasi le llaman ahora, la zona X, todo eso, la Cueva de la Luna, uno desciende y hay como un puma que está saliendo y una serpiente que está ingresando en la entrada de estas escalinatas de piedra toda agrietada. Me refiero a que está bien rocosa, bien tosca y todo, porque han pasado muchos siglos. Al ver bien eso, aquellas personas que me están escuchando y van a visitar la Cueva de la Luna, si se fijan bien en la misma entrada, donde finaliza los últimos escalones, hay una pared que está muy plana en el lado izquierdo. Lo demás es medio cavernoso. En el lado izquierdo, en la parte inferior, van a encontrar que es una losa de este grueso de piedra que ha sido pegada a la roca. Si uno observa bien, si uno se detiene, porque eso, yo en mis viajes, yo trato, un ejemplo, mi último viaje al Cusco, yo vivo en California,
Estuve en el Coricancha, lo visité 2 veces y el segundo día me quedé 8 horas. 4 de la mañana salí a comer, descansar un rato, regresar antes que sean y 4 horas más para tomar al detalle y ver todo eso. No hubo visita de turista que uno recorre y todo. Entonces, repito, bajan las escaleras, bajan las escaleras, está la entrada a la Cueva de la Luna y van a fijar en la parte izquierda inferior, si bajan a la parte izquierda inferior, que aunque se ve al revés, mi brazo, mi mano izquierda, van a ver como una losa así de gruesa más o menos, media curva, plana, que está pegada en el suelo como de 1 metro cuadrado aproximadamente de tamaño. Está pegada al suelo y está pegada a la parte cavernosa. ¿Por qué digo que está pegada? Porque se nota a un costado que está pegada a la roca. Está pegada a la roca. ¿Cómo han hecho esa técnica? ¿Cuál es el cemento? O sea, antes de llegar a la zona de Maramuchay, hay como un pequeño, ¿cómo le llaman esto? Peñón de roca, un peñón donde está cortado como tipo de escaleras y todo. Toda la superficie de esa roca, principalmente de ese peñón, así por decirlo, que está caminando, uno puede ir y verlo. Antes de llegar a la zona X de Amaro Machay y Templo del Sol y Templo de la Luna, va a encontrar que toda esa formación rocosa de un tamaño de 2 o 3 pisos de altura, más o menos, tiene un color pastel celeste muy claro que se confunde. La gente lo ve normal, pero si uno va y ve esas partes de grietas que tú hablas, a esa parte no ha llegado una suerte de líquido que ha sido derramado sobre esas piedras y así ha sido alterada y ha sido suavizada, porque tiene como escaleras, escaleras grandes, una suerte de pequeña, muy pequeña tribuna, pero las tiene. Los tengo también en mis fotografías y mis videos y mi último viaje también me percaté de eso. Entonces me acercaba y donde están las grietas es mucho más oscuro, se ven las venas de la piedra caliza, es piedra caliza, pero en otras está completamente cubierta y hay una diferencia en el color. Algo se agregó, algo más se agregó allí. Entonces vemos también esa parte que tú dices, si van al Templo del Sol, que está al otro lado de la entrada del Templo del Sol, hay unos cortes hacia el interior de 90 grados, como si fuese la piedra, un queso fundido, que le han puesto un cuchillo o algo así, y de un tajo lo han sacado, de cuajo. Uno toca la pared y está completamente pulida. Yo he conversado con un señor que ha trabajado trabaja, perdón, activamente para la iglesia, no voy a decir su nombre, pero no que no tenga problemas, y me dijo, vea, yo también soy picapiedrero, tengo familia que son arqueólogos, yo he trabajado con grupos de tal país, de tal universidad, yo he sido ayudante, dice, yo no soy arqueólogo, pero si usted me viene a decir que ese corte lo han hecho con ciseles de bronce o de cobre, lo que sea, eso es imposible. En sus propias palabras me decía, ni a balas. Pero como no hay ninguna muestra, como no hay ninguna forma de hacerlo, pues simplemente se acepta lo que se ve en el museo. Pero, pero acá hay algo muy interesante. Hay un libro escrito el año 92, ¿no? Por creo que es Ángeles Vargas, si no me equivoco es Felipe Ángeles Vargas, es un historiador cusqueño de la Universidad de San Antonio de Abad, ya debe tener um, 90 años. Entonces, este señor en su libro Sacsayhuamán, Portento Arquitectónico, nos dice en las primeras páginas, dice, ¿por qué se construyó Sacsayhuamán? ¿Por qué los baluartes son tan macizos? ¿Por qué se puede tener una fortaleza tan cerca de la ciudad? Ya no es una fortaleza para impedir cualquier ingreso, está demasiado cerca de la ciudad. El hecho de que se hayan encontrado, lo dice él en su libro, yo estoy repitiendo, apelando a mi memoria, el hecho de que se hayan encontrado ceramios, textiles de la cultura inca y de los quilques, significa que ellos lo hicieron. O sea, el historiador mismo se pregunta, el historiador mismo cuestiona la información de los arqueólogos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, mi estimado amigo. Ujú. Hace unos días, bueno, unas semanas en realidad, te pasé una foto, una imagen de un libro que vengo leyendo, que lo encontré, bueno, en una biblioteca del lugar donde estoy, que es en realidad un clásico, uno de los tomos de historia del Perú antiguo a través de la fuente escrita, historiadores de los siglos XVI, XVII y XVIII, como uno de Luis Valcárcel.
Y recordarás que te pasé una foto que a mí me pareció sorprendente porque es una perspectiva muy poco observada por obvias razones. Cuando vamos pues al Coricancha, en visita de turista o en una visita donde por ahí nos quedemos un poco más con algún permiso, es obvio que lo que resalta, lo que llama nuestra atención son las paredes, ¿no? Es lo que tenemos de manera frontal, Sí. algunas otras cosas, algunos elementos que hay en el patiecito, que dice que se ha recuperado, bueno, pero no tenemos una vista desde arriba porque obviamente ni nos vamos a trepar, ni tampoco vamos a soltar un dron dentro. Sin embargo, hay una foto, yo no sé si se va a ver porque estoy con un filtro de fondo en Zoom, bueno, y la gente que está en radio, pero si no, de ahí pego la imagen cuando se suba a YouTube. La imagen que te pasé dice detalle de la parte superior de un muro incaico Coricancha, y para quien tenga el libro y lo quiera ver es la página 352. Y como tú lo has visto, pues se ve, ya sabía que no se iba a ver muy bien por el filtro, de ahí la Ah, pego sí. cuando suba a Sí, sí, YouTube. sí, sí. Es Sí, exactamente, es una imagen sí. donde la toman desde la parte de arriba del muro, lo Mm, que antes quizá había sostenido un techo, y sí. hay, a ver, ustedes amigos, para ser descriptivos, imagínense, no sé, cuando están, cuando somos niños, no sé, y nos dan una especie de puré y empezamos a jugar con el tenedor y quedan así las huellas, ¿no? De estos rastrillos, estos tenedores sobre ese puré. Y algo así, pero en la parte alta de este muro del Coricancha, este muro interior, ahora interior el muro, ¿no? Entonces, esto definitivamente, incluso para los que no somos ni arqueólogos ni arquitectos, pero bien difícil que lo hayan logrado con las herramientas típicas de cobre que se nos quiere decir, ¿no? No sé, ¿tú qué Sí, opinas cuando viste esto, no, Jaco? efectivamente, eso solamente de esa vista aérea, digamos, como tú bien dices, solamente se puede realizar con uno visita el segundo piso y de la misma entrada, con uno ingresa, ya pasa la maqueta, la parte colonial, ingresa a las puertas y hace el primer ingreso hacia el Coricancha, hacia la mano izquierda, vamos a ver un cuarto donde está un mini megalito, uno pequeñito. Algunos dicen no, que es un clavo que habían hecho con clavo de hierro los monjes y de ahí ponían un clavo, un gancho para colgar sus hábitos. Y otro dice, y después que fue una piedra pulida y artificialmente colocada. Otros dicen no, que es una muestra o una firma del arquitecto. Pero en fin, en ese cuarto pasamos nosotros con un patio donde hay una enorme piedra que parece como una mesa y detrás de ella hay un muro con tres orificios que da hacia la calle Pinta. Continuamos a ese segundo salón que tiene dos entradas y tiene una serie de nichos, ¿no es cierto? Entrando hacia la mano izquierda. En la parte superior, si uno ve desde arriba, hay un puente colgante, arriba, digamos, metálico, en el segundo piso, uno ve de arriba hacia abajo, va a ver las rayas que están en toda esa parte. Así mismo como en el templo de Venus, al otro lado del Coricancha, ¿no? Entonces, lo que sucede es esto, ¿no? Quizás esos fueron los ganchos para poner las finas láminas de oro, ¿no? Una especie de gancho que conectaba con el grosor de la piedra del muro, pues son gruesos realmente, y que servían para conectar y mantener una fina lámina de oro. Entonces todo eso realmente está allí. Se nota como unos arañazos prácticamente. Sí, Inclusive hay exacto. una parte en la cual hay un par de megalitos que no están y se puede observar que no hay una medida estándar, es decir, una medida universal como tenemos los ladrillos en cualquier construcción que son la misma medida, el mismo tamaño, casi hasta el mismo peso, la misma dureza y todo. Y la gente dice, ¿y por qué no los hicieron así? Bueno, es que tienen que pensar como nosotros. Habían pasado por una revolución industrial como nosotros, la máquina de vapor, la máquina a gasolina, las máquinas eléctricas no tienen por qué haber pensado como nosotros. Entonces, esas y otras más en la parte superior del muro, al otro lado, ¿no? Que también se puede ver, van a ver hay como 34, 36 protuberancias circulares en la parte superior, que no están muy alineadas, están medias desalineadas, pero yo he contado que si no me equivoco, entre 34 y 36. Ya está prácticamente a un costado de las entradas del pasaje que da hacia la parte de atrás, ¿no? Donde está ya el museo, donde están los hábitos que ponían los cardenales, obispos, las jerarquías de esa época, pero eso está allí. Entonces eso no significa que... ¿Cómo han podido hacer eso? Entonces
todo se atribuye, obviamente, a utilizar estos cinceles que sí los han utilizado. Sí los han utilizado. Yo no digo que no han utilizado, que no se han encontrado. Sí se han encontrado. Sí se han encontrado. Aparte de ser reciclados y todo. Y no olvidemos que en ese libro que tú estás hablando, que mencionas también, hay un libro de un americano que investigó mucho en su momento dado, muy apasionado por, y enamorado de nuestro país, se llamaba John Rowe, antropólogo, arqueólogo norteamericano, que en su libro él saca una fotografía. Yo recuerdo haberla visto, tenía inclusive la foto, pero ¿dónde la tendré ahorita? En mi pequeño almacén, ¿no? Que como los modernos pendientes de cuarzo, son Ujú. modernos pendientes de cuarzo, un cuarzo y un cono de polvo al lado, que fue encontrado intacto en una suerte de cavidad y que le tomó foto. Eso lo tenía John Rowe en sus investigaciones. Entonces, porque obviamente hay algo, han tenido que pulverizar la piedra, que es lo que se dice que André Berianov y otros dicen que se ha hecho con la piedra caliza. Se ha pulverizado, se echó como una suerte de argamasa, una suerte de engrudo, como se hacen las mezclas, algo de agua que tiene que ver con, es orgánico y mineral, y lograron hacer como un concreto. También sal de maras o natrón, que es una parte, el natrón que dicen, el sal de maras, y han hecho una mezcla. Esa mezcla obviamente queda granulosa y han utilizado esa parte, no se sabe con exactitud, nadie la sabe, una suerte de bolsas o moldes, sean de cuero o de yute al final. De yute es una materia, para que no nos están viendo en otros países, una fibra ¿no? de vegetal muy fuerte que se hace en las bolsas. Entonces han podido echar a vertir y dejar esas protuberancias que se ven en las piedras porque era el desahogo y ahí es donde quedaba el sedimento del agua hasta que se quede seco. Entonces, en este momento yo tengo un canal en inglés llamado Andean Megalithic, Andean, de Andino, Megalítico Technology, tecnología. He hecho unos cuantos videos y ahí um, entrevisté a Bill Foti. Bill Foti es un búlgaro que estuvo en el Perú. La portada de su libro habla del Perú y él ha hecho este concreto en el patio de su casa. Con elementos, eso es lo que la gente a veces desconoce. Bill Foti, así, lo he entrevistado. Él, la carátula son las churpas de Siyustani. Cuando estuvo en el Perú, comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué está tan pegado y todo eso? Eres una persona que ha sido un técnico en ingeniero de sistemas y todo, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede de que al darse cuenta que están pegados, comenzó a investigar todo esto y se dio cuenta que ahí lo ha hecho en mucho menor escala, pero lo ha logrado hacer, ha logrado dureza, inclusive ha logrado un glaseado, o sea, como una especie de vitrificación en la piedra, en pequeños tamaños. Lo tienen todos sus videos, lo tienen sus posts que están en X, que ahora es Twitter, que antes era Twitter, perdón, ahora es X, lo tiene ahí, lo está mostrando. Lo que pasa es que no se conoce, y eso es, bueno, y eso es lo que sucede a veces. El trabajo que hizo el señor, el científico francés Joseph Davidovich, que tiene más de 30 años investigando esto, que lo hizo principalmente para mostrar que las piedras, los megalitos de caliza de la pirámide de Keops, Kefren y Miquelinos, son un antiguo concreto. Participó en un documental de Nova, con entre ellos Mark Leonard, Sagi Hawass y otros, pero la sección en cual él explica fue editada y nunca lo sacaron. Yo lo he entrevistado, no es por nada, pero yo soy el único latinoamericano que ha investigado a Joseph Davidovich. Y él me dijo que él pensaba que la fórmula utilizada por los egipcios es la misma fórmula utilizada por los incas, mientras que la forma utilizada por los Tiahuanaco en Pumapunku fue una fórmula más orgánica en la cual había frutas y ácidos, porque utilizaban también la tova volcánica, que es la ceniza compactada que ha quedado, la utilizaban, que se puede hacer, uno lo agarra con cierta fuerza, puede desprenderse como una suerte, no es una piedra pómez, pero es como una suerte de piedra pómez, y eso al mezclarlo crea esta pasta, que este engrudo, ¿no? Que solamente falta verlo, proceso, hacer mayores investigaciones y se hace en concreto. Yo, en ese sentido,
Davidovich, y esto lo he dicho un par de veces, lo vuelvo a repetir a todos los amigos que me escuchan a través de tu canal, estimado amigo, que Davidovich envió toda la documentación para ir al Ministerio de Cultura y que mostrar que el Ministerio de Cultura apoye el proyecto. Él pensaba venir con o enviar a su hijo, porque ya tiene 81, 82 años, al geólogo Luis Guamán, que es tu peruano. Ha hecho cursos becados en Europa, el señor Luis Guamán, geólogo peruano, que él no creía, él no estuvo haciendo la investigación, pero estuvo en la parte de Tiahuanaco, Pumapunku, él no creía lo que decía Davidovich. Esto que va a ser concreto, este piedra, este granito, yo lo veo acá, lo puedo sentir, lo estoy viendo. Pero cuando tomaron las muestras de las famosas estructuras H, porque yo le he entrevistado a Luis Guamán, y tomaron la muestra de una losa enorme, creo que es de 160 toneladas, que en los años 70 también rasparon y sacaron las muestras, y que este equipo en el cual formaba parte Luis Humán, también rasparon y sacaron las muestras y lo vieron a través de un microscopio de electrones, que es SEM, que se llama SEM, el Electron Microscope. Él vio a través ya del microscopio que habían elementos orgánicos. Entonces dijo, no hay forma de que esto sea, pero lo estoy viendo, entonces le creo ahora le creo al señor Davidovich. Entonces, esos Wow. reportes están. Entonces, me dio toda la documentación. Yo fui al Ministerio de Cultura, hice mi cola y presenté el reporte para que digan, deme permiso, todo con el membrete, la carta, tengo el ingreso de orden con mi apellido, mi nombre, la fecha, quién me recibió la documentación y el código de barras, todo lo tengo, todo lo tengo. En su momento se hará a conocer más y era para tener una cita con el ministro de Cultura y decirle, vea, deme solamente media hora y una media hora le explico por qué es bueno que se apoye y se conozca todo este trabajo. Lamentablemente, ¿qué pasó? Yo tenía que regresar a Estados Unidos y la respuesta me llegó 4 días después que podía ir, ¿no? Y obviamente todo ese trabajo es con mi propio peculio, con mis propios ingresos y extender la tarjeta de crédito hasta donde se pueda. No tenía que regresar para tener entrevista, pero a las 2 semanas el ministro de Cultura renunció, que era el ya desaparecido Francesco Petrosi, que ya falleció el año pasado, a principio del año pasado, y eso. Entonces, en esa época creo que comenzaron a cambiarse ministro de Cultura cada año, cada 8 meses. Entonces, imposible continuar un trabajo así. ¿Te das cuenta? Y vino la pandemia, y ya no se pudo hacer los trabajos en Sacsayhuamán, que sí los hizo en el año 2012 Andrei Berianov con la compañía Geotech, en las cuales pasaron GPR, Ground Penetrating Radar, y él se dio cuenta que las piedras, los megalitos de Sacsayhuamán, como él lo dice, son como una plastilina, porque él Ujú, puso el GPR contra la pared, contra los megalitos, por GPR portátil lo puso y vio que había una roca madre que había sido embadurnada, que había sido rellenada con este tipo de concreto. Por eso, al retirar las bolsas o lo que usaban como moldes, estas se pegaban con las otras por el efecto de la gravedad, por eso están pegadas completamente. ujú. ¿Por qué? Porque no había mucho fósil. Le decía, ¿cómo la caliza natural que viene de la cantera cercana tiene fósiles y Claro, esta no tiene? así es, exactamente, claro, porque la piedra caliza generalmente está conformada por antiguas criaturas marinas, ¿no? Por Ujú. lo que quedaría de las conchitas de las antiguas criaturas del fondo del mar y de las playas, y sí, y que después se transformaron en roca. Entonces, está en su propia naturaleza, es imposible que no la encuentres. Misterios al anochecer. También quiero agregar que fue la persona de Andrei Berianov, que hizo el trabajo con la compañía Geotech en Sacsayhuamán en el año 2012. El motivo del trabajo de él era de esta compañía, en la cual también han habido peruanos. Hay un informe técnico al respecto. Fueron técnicos sobre Sacsayhuamán. Fueron contratados porque aquellos que han visitado Sacsayhuamán ven que una parte está cerrada, tiene como parantes que están protegiendo algunos megalitos que se están hundiendo ¿no? en el suelo porque hay un flujo de agua abajo, hay una humedad, hay algo que lo hace la tierra poco firme. Fueron contratados para ver qué otros lugares habían así. Entonces, estuvieron 4 meses, tengo entendido, lo que me acuerdo, y pasaron el GPR, el Ground Penetrating Radar. Él utilizó un radar portátil
de GPR, Gran Pendiente Tirana, que es no invasivo, al darse cuenta que muchos de los megalitos de Sacsayhuamán no tenían fósiles, a pesar de tener una piedra caliza que viene del fondo del mar y tiene fósiles marinos, sino que había una uniformidad en el color que le llamaba la atención. No tenía las llamadas venas que tienen las piedras en ese sentido, y eso fue donde aplicó el GPR a varios de estos megalitos y encontró que detrás de estos megalitos hay como una roca base, una roca madre, que ha sido rellenada, como llamaba, por una suerte de concreto o plastilina, como le llamaban las piedras de Sacsayhuamán, son como plastilina. Entonces, simplemente, digamos que ha quedado ese reporte fue elevado al Instituto Nacional de Cultura, y aquellos que me han escrito en privado, a mi correo privado, yo se los he entregado. Tengo la copia que el mismo Berenov me envió, y en la página 17 sale que la piedra de la caliza, de la cantera, analizada con la piedra de Sacsayhuamán, pues prácticamente son caliza, prácticamente, pero hay un porcentaje que no lo es. Ese es el efecto de la argamasa. Y para haber logrado eso, él decía, tienen que haber pulverizado como un polvo la caliza en hecho de agregarle esta argamasa, este líquido, este gel, lo que haya sido, que es una mezcla pues de plantas y minerales y algo más, sal también, tal como decía Davidovich, y se formó este concreto. Entonces sale todo esto. Inclusive en el último video, un grupo de personas que estaban viajando a Estados Unidos accidentalmente prendieron debajo de estas protuberancias o knobs, o se llaman en inglés knobs, algunos llaman tetones, otras protuberancias, que se observan en casi todas en Egipto, en China, en la India y obviamente en Tiahuanaco, Pumapunku y también en Perú, se observan estas protuberancias en las cuales, ¿qué es lo que pasa? Al exponer estas piedras a la luz ultravioleta, crea una fosforescencia, una fluorescencia, no fosforescencia, fluorescencia, y una reacción. ¿Por qué? Porque la ultravioleta se activa donde hay una concentración de minerales y elementos orgánicos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Justamente en la parte que se dice que era el desahogo, estas protuberancias, que era el desahogo, que servía como para que se ha sentado allí toda esta mezcla, el agua, la humedad, que es lo que hablamos en un momento pasado, Marcel Fautrier, que entrevisté sobre la teoría del neutrón, que él se inspiró con un viaje a Perú y que ya lo está prácticamente haciendo en el patio de su casa, que hay que tener una forma de desahogo para que salga todo el líquido. Entonces, esa fluorescencia sale allí. Y al ver yo el video, las fotos, me comuniqué con Next NXT, tiene ese nombre, es un norteamericano que hace tours, es un hombre de negocios, ha escrito libros y todo, hace tours a diversos lugares arqueológicos del mundo, entre ellos obviamente el Perú, México, Egipto, Isla de Pascua, etcétera, etcétera. Entonces, le pedí, tengo cierta comunicación con él, cierto grado de confianza, creo yo, y me las compartió. Me las compartió para que ponga todo eso. Entonces, hay cosas que no se pueden realmente dejar de lado o decir, no, ustedes están hablando mal de nuestros antepasados. Es una visión muy romántica de las cosas, muy romántica las cosas. Entonces, ¿por qué ningún ingeniero, ningún constructor, ningún arquitecto levanta un muro como el del Coricancha o un par de megalitos? Toma una foto, toma medidas y las replica en el Museo de la Nación o en otro museo, y dejan así, y muestran con leyendas, con videos y todo. Así es como se hizo una pared inca. No hay ni uno. Tampoco te explican lo mismo en Egipto. Pero cuando uno le habla de que fue un concreto, esto inmediatamente alguna Saltan, gente sí. se espanta y dicen que esa es es la falsedad de los geopolimeros. ¿Estás seguro de decir eso? ¿Está absolutamente seguro? Es más, yo Pues, tengo también un recuento de un libro de un inglés que era un ingeniero minero en Bolivia, y que él va y comienza a hacer inspecciones en Tiahuanaco. Y él no encuentra, siendo un ingeniero minero y astrónomo que estaba trabajando para las minas de Bolivia a través de una compañía inglesa en esas épocas, 1880, algo así, y escribió un libro al regresar a su país. No encontró ni un cincelazo del bronce en la piedra, no lo encontró, y son granito.
o el granito boliviano es diferente al granito peruano porque estamos juntos y van a decir que cruzamos la frontera y el granito peruano tiene diferente compostura. No, pues. Entonces, él no encontró eso, pero y lo dice en su libro, cuando hablé con el vicario, o sea, el párroco del lugar, el vicario, y le expliqué si él sabía algo, le dijeron, no, señor, esto es como un concreto. Eso fue el año 1880, está escrito. Entonces, también está mintiendo el vicario de hace más de 2 siglos atrás, le metió el cuento al inglés. Y entonces el inglés que se quedó obviamente fascinado, porque los expedicionarios de esa época, de Francia, de Inglaterra, de Italia, Antonio Raimondi viajó muchísimo al Perú, von Humboldt y otros, Esquier y otros más, cuando estuvieron explorando, entraban por Lima, iban hasta Arequipa, después iban a Cusco, en caballo, en caravanas. Se quedan investigando en esa época, pues tenían que llevar dibujantes. Estoy hablando de los años 1880, 1870, que en esas épocas fueron también norteamericanos. Comenzaron a usar dibujantes para retratar las cosas y todo lo demás. Tenían sus agendas, sus diarios de viaje. Entonces ellos decían, ¿cómo han hecho esto? Entonces ellos mismos se preguntaban, al ser bien acuciosos, se daban cuenta también cómo lo cortaron, cómo movieron estas moles. Entonces, hay una parte que la cual nosotros tenemos que tener una mentalidad más abierta, mi estimado amigo, y poder entender estos auténticos enigmas de la historia de la arqueología, que está bien saber, está bien conocer porque es nuestro pasado. Y yo Ujú. pienso que ha habido un pasado mucho más primitivo, mucho más remoto lo que en esa época era Sudamérica y lo que ahora llamamos la actual República del Perú. Así es ya como exactamente. Bueno, hay un detalle con el que quizá quisiera finalizar y es tu punto de vista respecto a cuál sería el origen de este conocimiento, ¿no? Si es que se dio de manera, digamos, sin algún tipo de contacto interoceánico, porque tú has dicho, ¿no? Que es al parecer la misma técnica y las mismas características en Egipto, en lo que ahora llamamos Perú, y en algunos otros puntos también del orbe. Entonces, ¿tú qué opinas, no? A título personal o por lo que has podido investigar o por lo que has estado por ahí indagando en investigaciones de otros especialistas, ¿sería una especie, como hablan, de cultura madre? Yo pienso, yo pienso que el planeta estuvo expuesto a dos grandes hecatombes que prácticamente borraron del mapa y solamente quedaron unos pocos sobreviviendo. En ese sentido, yo pienso que cuando habla Platón en su diálogo Timios y Critias, menciona a Herodoto y Solón, perdón, que es que habían viajado a Egipto, que era la cuna del conocimiento, y de Egipto es la base donde se sacan muchas cosas que fueron copiadas por los griegos, y a sus grandes filósofos le dicen, maestros, aquí se inició la historia con estos, pero ellos habían estado en Egipto, no mencionan a los egipcios, mencionan a los griegos. Entonces, después hubo otra suerte de evento catastrófico que afectó la zona del Caribe, norte de Cuba, la península de Yucatán y parte del Océano Pacífico Sur. Por eso se encuentra ponchos, vestimentas que han sido tomados por las distintas islas tan pequeñas, unas de otras tan distantes, no del Pacífico Sur, en las cuales hay una enorme coincidencia con la vestimenta andina. Es más, estuve en la isla de Pascua y ahí está el famoso Ahu Vinapú, que es una tremenda construcción y algunos le atribuyen, dicen, no, fue el Inca Tupac Yupanqui que viajó con 20.000 hombres y todo. Bueno, si estuvo con botes de balsa que fueron, o de totor enormes que fueron 20.000, pues ¿cómo mantienes de 20.000 con agua? Ya pueden comer pescado, saben pescar, pero ¿y el agua pura, el agua fresca, la comida? Thor Heyerdahl el año 48 sale del puerto del Callao, sale con una madera de balsa, con madera balsa construida de árboles de balsa de Ecuador, que era lo que habían visto los cronistas, llega a las Islas Marquesas y otras, no llega a la isla de Pascua, porque es una ruta un poco más difícil, no llega allí. Entonces existe ese muro, yo he conversado con Claudio Cristino, ¿no? Hasta la fecha, que es el experto en culturas polinésicas, ¿no? Antropólogo y arqueólogo, y él dice, pues no hay ninguna muestra de una tradición oral de que hayan llegado gente, esa enorme cantidad de navegantes esta pequeña isla. No hay ningún el instrumento textil,
chullo, poncho, bolsa o algo, no hay algo que sea tampoco cerámico. No encuentran absolutamente nada. Y ese muro está allí. Y como le han tomado muestras de los sedimentos del muro, porque no pueden tomar de la piedra todavía para saber la antigüedad, dicen, este es del 1300, de 1200, justo la fecha en que puede haber venido pues el Inca Yupanqui. Pero tampoco hay ninguna muestra de tradición oral, o nada, nada, nada que relacione al Perú. En ese sentido, yo ahí lo tomo con pinzas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una destrucción también porque cuando Paulina Selitsky, que es una ucraniana canadiense, estaba haciendo investigaciones en el año 2001 en las costas norte de Cuba, yo he tenido comunicaciones con ella, entonces ella habla que encontraron a 700 metros de profundidad pirámides muy similares a los mayas, sumergidos accidentalmente, porque estaban buscando petróleo y otras cosas y ellos tenían que hacer uso de la tecnología de batimetría, que es escanear el fondo marino. No encontró. Y encontraron eso. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo los geólogos la critican a ella y dicen, cómo cayó prácticamente un pedazo de corteza, así plano, cayó, perdón, acá lo ven, cayó así, plano, y se asentó? Es que nunca hemos vivido un evento como este en nuestras vidas de manera moderna y espero que no se viva. Entonces, una pequeña ciudad se sumergió. Ella mandó un piloto que tomó fotos y videos en la oscuridad, porque no entra la luz ahí, en la oscuridad y todo, y sacaron una especie tienen unos nombres medio raros, que son como unos moluscos que se pegan a las ballenas, a las tortugas marinas. Ya. Entonces lo sacaron, eso lo enviaron a un laboratorio en España y tenía una antigüedad de 5.000 a 6.000 años. ¿No nos parece extraño que todas las grandes culturas, incluida la egipcia, han empezado hace 4.500, 5.000 años, como la de Caral en Perú? Y si se Así cayó es. eso, ocurrió eso en el norte de Cuba, con la investigación que hizo Paulina Selitsky en su momento dado, aquellos que buscan la van a poder encontrar. ¿No ocurrió también algo en el Pacífico Sur? Y que el remanente de este Ajumenapú o muro inca, que es enorme, realmente es enorme, no es como se ve en las fotos, no, no, no es así, es enorme, casi de 3 metros de altura. Entonces, algo más hubo. En el de Pascua tienen como los caballitos de Totora, pero son flotadores, van en los pechos. Igualito, tienen el carrizo alemán Poré. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y el arqueólogo William Mulloy, el que investigó más seriamente y a fondo y se quedó una temporada en la isla de Pascua, lo califica de la estructura más impresionante y mejor y más sofisticada de toda la Polinesia. Un solo muro. Justamente llegó un arquitecto allí, digamos, fueron los peruanos, los antiguos cusqueños, lo llegaron, lo hicieron. ¿Y qué pasó? No quedó nada más. Y se fueron. O Y se sea, no, fueron no y dejaron no quedó, ningún tipo tampoco como no de quedó colonia. ni un, Claro, ¿no? ni un cerámico, no, pero allí hacen pachamanca. Allá cocinan Curanto con creo que le pachamanca, llaman, ¿no? amigos, y ahí comen camote. Curanto. Sí, sí. Entonces, hay lo que yo digo, fábula interrupta, que es una historia interrumpida, en las cuales el ser humano no tiene su partida de nacimiento completamente claro. Entonces, un poco estamos a ciegas de lo que estamos viviendo, los inicios de nuestra civilización, y que entender que ha habido desastres, y por qué no, que en esos espacios de miles de años han podido también desaparecer, lo que llamamos prehistoria, protohistoria, han podido desaparecer civilizaciones enteras. Sí, quizá hubo una civilización global. Ahora tú mencionas la zona de una catástrofe en el Caribe y otra en el Pacífico Sur. ¿Qué Claro. podría haber sido para que abarque tanto? Quizá algo que cayó del cielo. Ya eso ya es entrar en Es especulación. posible porque si esto, mira, hace poco ha habido uno, el I-32 si no me equivoco, que es un asteroide que la NASA y la ONU dijo que se haga una alarma global. La Ujú. ONU lo dijo, se haga una alarma global hace 2 o 3 semanas, porque tiene un 3% de que llegue muy cerca a la Tierra. Solamente tiene 60 metros de diámetro según los cálculos. Si esto toca la Tierra, es como una bomba atómica, puede afectar las placas tectónicas, puede hacer que se activen los volcanes, en fin, sería un apocalipsis. Y que no haya caído algo. En miles de años hay muestras que han caído en cráteres en diversas partes del mundo
grandes meteoritos y todo, y por eso estos enormes animales, los saurios, desaparecieron. Entonces, prácticamente distrajo una era de hielo, una glaciación, un cambio de nivel, la marea y todo. Entonces, en ese sentido, yo no tengo por qué irme, aunque he ido, pero no tengo por qué irme tanto a Egipto o a la China, esto, cuando uno está en Perú, uno es peruano, lo visita ahí mismo. Entonces, entender todo esto. Si no, yo diría, ¿no? Mira, hágame un muro como esto que está acá atrás mío. Así, así que quede pegado, así como está. Si lo pueden hacer, si tienen tiempo el mundo, ojalá algún día alguien fomente un dinero a la gente, le diga, aquí están las piedras, todo, aquí están las herramientas que se utilizan modernas, ¿ah? Pues se utilizan en el museo, hagan lo mismo. Ustedes dicen que se puede, hagan aunque sea 2, 3 metros cuadrados. Levanten un muro igualito y que quede pegado así, ¿no? Ujú. Así es. Digo yo, me pregunto. Esperemos que lo logren si es que sus hipótesis son ciertas, ¿no? De que fue Claro, hecho con métodos bastante, digamos, replicables, ¿no? claro, ¿Cómo y será? vuelvo a repetir, para finalizar, amigos, yo no estoy diciendo que todas las piedras de Cusco, de otro lado, todas son en concreto. No, no, no puede ser. Que hubo una técnica, sí, que se ha perdido, lamentablemente sí. Y como dijeron Ana María Rostorowski, Descanseco y otros, los incas reconstruyeron y reedificaron templos que ya estaban ahí. Bien. Bueno, Giacomo, quiero agradecerte por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer. Siempre es muy agradable charlar contigo. Y coméntanos sobre tu canal de YouTube, ¿no? Para que la gente también se dirija allá, vea algún contenido, incluso en otro idioma, también en inglés, y las Sí, o entrevistas sea, e investigaciones. Ujú, gracias. Es Giacomo Longato en mi canal de YouTube o @GL1321. Van a YouTube, ponen @GL1321 y me encuentran o también como Giacomo Longato en mi canal de YouTube. Ya tengo una serie de entrevistas exclusivas y demás que muestran todos los trabajos que he venido realizando desde hace un tiempo, porque para finalizar, a mí me atrajo mucho esto el mensaje de los Andes, año 1992. Yo ya estaba haciendo mis pininos allí. Dioses del pasado, enigmas de la arquitectura inca, 2005. Entonces yo ya hice ese trabajo y ahí fue donde por primera vez se tomaron las fotos de los cortes romboides en Ollantaytambo que están acá. Dentro ujú, de estos cortes hay cortes milimétricos hechos con herramientas desconocidas que se encuentran en Egipto. Entonces fui el primero, me costó 2 viajes llegar ahí, encontrarlo en el sector del Inca Misana y fui el primero en difundirlo así como también fui primero. Aquí está el ajo binapu, con la misma piedra en el centro que sirve como para nivelar la tensión, que también hay en Ollantaytambo, tengo esa piedra, la misma firma del arquitecto, está allí. Aquí está, de costado. Tiene la misma inclinación, claro, que es otro terreno, la misma inclinación de 3 a 5 grados. Entonces, fui el primero en difundir eso y actualmente estoy trabajando en otro libro más. Ya ha corrido bastante agua debajo del puente, mi estimado amigo, entonces ya tengo mayor material para difundir con todos ustedes, Dios mediante. ujú. Y esperemos también que los libros puedan estar, bueno, el próximo que vas a sacar disponible aquí en Perú, ¿no? De hecho, Cuando claro lo que sí, tengas. Claro que claro sí. que sí. O que incluso vengas a presentarlo también, quién sabe, puede ser ¿Por qué interesante. no? Pues esa es la idea. O sea, que se conozca todo esto, ¿no? O sea, siempre hay opiniones y gente que también aporta y cree eso y ahí me han dado muy buenas tips, muy buenos datos. Gente que también ha investigado por su cuenta. Y eso es lo interesante, poder tener toda esta información para que la gente lo comparta y obtenga, como siempre digo, sus propias conclusiones. Ujú. Listo, ya como un gran abrazo hasta allá, hasta California, que todo te siga yendo muy bien. Los oyentes y también los que lo estén chequeando en YouTube, ya saben, ya como Longato en YouTube. Mucho contenido interesante, doy fe de ello. Yo también estoy siempre al tanto de las novedades en ese canal. Entonces, ha sido todo ahora en Misterios al Anochecer. Nuevamente, ya como muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta allá. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Gracias, estimado amigo. A tus órdenes. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer.
Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.